qué lugar del mundo, en qué ruta verde te encuentras? Compañero, estoy recién llegada a Tokio, estoy en Japón, un lugar pero maravilloso, fascinante, que me imagino que de seguro tú ya estuviste por aquí alguna vez. Sí, varias veces, pero tengo súper buenos recuerdos porque ahí gané una carrera del Campeonato Mundial de Sport Prototipo en los 1000 kilómetros de Japón, abajo del monte Fuji, que es muy emblemático ahí en Japón. ¿Qué tengo que hacer aquí mañana en Tokio, que voy a estar con un chileno que es youtuber? ¿A dónde voy? ¿Qué me recomienda? Aprovecha en la onda que estamos de ruta verde, sustentable, amigable con el medio ambiente, recorre la ciudad en unos buses que se llaman Ikebus. ¿Ya? Así que anda en Ikebus y así cumplimos con el objetivo de ruta verde. Mañana entonces, anotado, voy a ir con Buena Tito, este chileno youtuber, a estos buses. Y gracias siempre por darme las mejores papitas, como se dice en buen chileno, de cada rincón del mundo. Vamos a seguir conectados, Eliseo. Los felicito por el trabajo que están haciendo y nada, pues sigan, nos vamos a ver pronto, pero te voy a seguir llamando todo este viaje. Ya, te mando un beso, Dale. un abrazo y mira, aquí está todo Chao, el equipo chao. que te va a saludar. ¡Chao! Era Eliseo, estamos aquí haciéndole un llamado para que me recomiende a dónde ir aquí en Tokio, en Japón. Son los mejores datos de Eliseo Salazar, que siempre quiere estar pendiente en cada viaje que andamos nosotros. Mi nombre es Héctor Muñoz, tengo 37 años, soy chileno y hoy en día estoy viajando por el mundo grabando videos y también llevando una vida de nómada digital. Hola viajeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto. Trabajé como ejecutivo de banco, pero me di cuenta que eso no me llenaba. Lo mío era la creatividad, las comunicaciones. Además, siempre me gustó bailar y bueno, yo creo que uno de mis sueños frustrados es ser profesor de Zumba o bailarín, o sea... Yo estudié diseño gráfico, pero nunca terminé la carrera por temas económicos. Eso hizo que yo pasara la peor crisis económica en mi vida y desde ese momento, con lo que ya había aprendido en la universidad y con lo que tenía en la mano, me puse a vender cintillos afuera de los conciertos y también afuera del Festival de Viña. Y fue una etapa difícil porque era un rubro nuevo, de haber estado sentado en el banco a irme a la calle a vender de manera ambulante. Fue súper difícil esa transición, ese proceso. Y agradezco a eso porque hoy en día me tiene aquí viajando. Les presento a Tito, él es un chileno youtuber. ¿Cómo estáis, Tito? Muy bien, Tita, gusto de verte acá por estas tierras japonesas. Primera vez que me toca grabar con un Tito y que me cita en el pulmón verde aquí de la capital en Japón. ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde estamos? Mira, te cité a este lugar porque como tú ves lo hermoso que es, primero, y también es un lugar muy importante para los japoneses porque esta es la residencia oficial del emperador de Japón. De verdad, se agradece en medio de tanta ciudad que exista este respiro en medio de Tokio. Vamos a empezar desde aquí a descubrir, pero lo vamos a hacer de una forma distinta, porque estoy hablando con mi compañero Eliseo y me dijo, oye, vayan a subirse a esos bucecitos rojos. No tengo idea cuáles son, pero me contaron que tú ya sabes. Sí, así yo sé dónde es, donde tú quieres ir, así que ahora nos vamos a ir para allá. Ya, Tito, llegamos. Llegamos, al fin. Oye, ¿y qué bus? ¿Es como un bus chiquitito? Y mira la forma llamativa que tiene, mira las ruedas, Mira, es hermoso. ¿es un bus eléctrico este? Eso es lo más importante de este bus, es 100% eléctrico. Ya, y vamos a recorrer entonces este barrio en este bus. Así es, Miren, aquí me pasaron 100 yenes que vendrían siendo como 600 pesos chilenos. 600 pesos chilenos. Y vamos a hacer un recorrido por este barrio que dura como ¿cuánto? Este recorrido dura aproximadamente 45 minutos. Listo. Ya, vamos entonces. Ok, vamos. Konnichiwa. Y mira, Tita, aquí, cuando tú pones la moneda, mira cómo va a sonar. A ver. ¿A qué te recuerda? ¡A Mario! A Mario, ¿viste? Vamos. Thank you. ¿Y por qué te atrapó Japón? Mira, Japón me encanta porque la cultura de ellos es fascinante y además también aquí hay paz, hay tranquilidad, hay seguridad y eso me gusta de los japoneses. Oye, hay que decirla firme. He andado con el teléfono así en el potingo
todo el Tranquilamente. viaje, no pasa nada. Se me quedó el teléfono en un taxi, lo devolvieron. Uno anda con las cámaras, anda tranquilo, anda seguro. Y esa seguridad atrapa a mucha gente aquí en este país. Oye, eres youtuber, cuéntame de eso. ¿Cómo nace esa pasión? Sí, siempre me gustaron las comunicaciones. Dentro de todas las cosas que hice en Chile, también tuve un tiempo cuando estaban las fiestas Pokémona. Hice una radio por ahí, Pokémona, y desde ahí que me quedó el bichito de las comunicaciones. Pero después por eso no me dejaba plata, entonces me dediqué a otras cosas. Y ahora que estoy con un poco más resuelto económicamente, puedo disfrutar de esto y hacerlo. El canal de YouTube de Buena Tito, como se llama el canal, es buenísimo. Y me imagino que ya hiciste algún capítulo quizá por aquí en Tokio. ¿Viste algo sustentable? ¿Viste algo que te llame la atención? Me he dado cuenta que este país está muy preocupado de la sustentabilidad, de mejorar. Era uno de los países con índices de contaminación más altos del mundo. Y hoy en día se están reduciendo y hay mucha movilidad con baterías, como este bus que estamos andando ahora. También se están implementando las bicis eléctricas, los scooters. Así que eso ayuda mucho al gran problema que tenía Japón. Además, son súper ordenados para la basura. Tienen una cultura increíble de separar todo. Incluso toda la basura que se recolecta aquí en este país va a una planta que fue hecha de basura. Se llama la isla de basura y esa basura fue quemada, se hizo cenizas y sobre esa isla montaron la planta que hoy en día llega a toda la basura de Tokio. Miren, está bien informado el Tito. Todo lo que dice es cierto porque lo he vivido en el poquito tiempo que he estado aquí en Tokio. Ando con mi botellita de repente y no hay basurero, porque aquí están acostumbrados a llevarse la basura a la casa, a que no hayan basureros, porque cada uno se hace cargo de su basura y eso no lo había visto en otros países del mundo. Me encanta que sea así, que creemos un mundo, un planeta mejor. Y también ayudar aquí en poder movernos de esta forma eléctrica, no hacer ruido. Estamos contaminando menos y por eso quisimos hacer este tour, como nos dijo Eliseo. Buen dato. Háganlo, pero en un bus ecológico, en un bus eléctrico. Y aquí estamos, te hicimos caso, Eliseo. Le pedí a Tito que me trajera un lugar especial. Mira dónde me trajiste, a un restaurante con robot. Así es, te traje a un restaurante con robot. Es un restaurante muy famoso y es un lugar donde, aparte de comer, también te vas a divertir. Mira, él es el mesero. Él es la persona que nos va a llevar a nuestra mesa y también nos va a llevar luego nuestros platos. No. Así es. Oye, pero viene otro allá atrás. Ahí hay otro, hay por todos lados. Arigato. Miren, por favor, este restaurante, además de ser precioso, viene aquí con este robot que nos lleva a la mesa. O sea, yo lo sigo. Tú lo sigues y nos va a dejar justo en nuestra mesa. Mira por acá. A ver, ¿cuál será nuestra mesa? Está allá al fondo. A ver. Todavía sigue. Él manda. Llegamos, nos sentamos aquí, Tito, nomás. Así es. Ponte cómoda. Oye, pero ¿cómo? ¿Hola? ¿Le puedo hablar en español o no? Hola, no, solamente entiende inglés y japonés. Ya. Oye, ¿y cuál es la función de este robot? ¿Nos trae la comida? ¿Qué hace? No, mira, estos robots están aquí netamente para entretener. Si te fijas ahí en el pecho, tienen una pantalla y con 4 opciones. Una es para jugar, pero el juego es muy japonés, así que lo vamos a pasar. Pero mira, yo sé que hay una opción que te va a gustar, que es la de baile. ¿Puedo bailar? Así es. Pues bueno, va a bailar él. Hola. Habla como un niño. Konnichiwa. Konnichiwa. Y me mira los ojos así fijos, me da nervios. Ah, mira, se está preparando con los Ahí va, ahí deditos. Los deditos. Los deditos. Mira cómo mueve los brazos. Ay, no. Hola, ¿me estás sacando a bailar? No. ¿Qué vas a hacer? Oye, pero me da Increíble. nervio esto igual. Ahí va. Ahí comenzó. No. Oye, ¿puedo bailar contigo? A ver. Dice que sí, que baile. ¿Puedo? Sí, mira ¿Sí? cómo te mueve la cabeza. Oh, oh. ¿Y cómo es como el bailecito? Y hace así. Ahí, así mismo. Me voy a tener que hacer Tienes barra que tú mover con la- las manitos. Tienes que mover la cabeza. ¿Y te hace así? Te estaba invitando a pararte, Tito. Yo creo que ¿Te hace así? vamos a Igual bailar vamos a bailar como el Gangnam. como el Gangnam Style.
Oye, no nos miran raro los japoneses porque estamos bailando Yo creo aquí. que sí. Yo creo que esto es de latino, es de chileno. ¿Te gusta venir a un restaurante así? Para entretención me gusta y creo que estamos viviendo tiempos en los cuales hay que adaptarse. Pero a ti te ha Entonces, tocado viajar harto, he visto que has estado en muchos países. Sí. ¿Es algo que se ve que es común o aquí en Japón llegó así como más grande para quedarse? Yo creo que de los países que yo he visitado, Japón es el que la lleva en la tecnología y también Corea. Oye, pero tremendo banquete, salud. Salud, o como se dice aquí, kanpai. Kanpai. Japón, kanpai. Así se dice, kanpai. Anótelo, para que en la noche lo diga cuando esté ahí arriba de la pelota en todos los idiomas. Todo el rato. Cheers. O salucita. Hello, how's it going? What's your name? Ahí va a Ahí decir. va a decir. My name is Pepper. It's nice to meet you. Oh, dice que está Mucho feliz de gusto. conocernos. Sí, Oye, yo tengo a mi compañero que lo extraño mucho, Eliseo Salazar, y le vamos a preguntar a ver si lo conoce. Dale. Pepper, do you know who is Eliseo Salazar? Yes. Sí lo conoce. Salazar is a Chilean racing driver who competed in Formula One and IndyCar. Mira que sabí. Mish. Ahí tenía Eliseo Salazar. Te conocen en todo el mundo, dice. Aquí te conocen como un corredor de Fórmula 1 y de la IndyCar también. Lo conocen en todas Muy bien, partes. Pepper. Tito, te voy a confesar algo. Dígame. Recorrer Tokio con un chileno es algo maravilloso, que te muestra el lado futurista, el lado innovador, el lado ecológico, es algo que agradezco un montón y creo que aquí hay un mensaje de un joven que pudo cumplir su sueño y que lo está haciendo aquí, no solo en Japón, sino que en todo el mundo. Que siga creciendo tu canal de YouTube y gracias por abrirme las puertas de tu corazón. Es un honor, no tengo palabras y esta oportunidad y esta aventura de haber estado aquí contigo para mí es algo que me llevo en el corazón. ¿Le va a dar un abrazo al Tito? Oh. Eso. Un besito, seguimos recorriendo el mundo aquí en Ruta Verde. Hoy conocí a Buena Tito, un hombre que lleva mucho tiempo viajando y esas ganas, ese amor por los viajes de verdad se contagia. Conocimos un pulmón verde en medio de Tokio y ahí me puedo dar cuenta que estas grandes ciudades pueden vivir en armonía de igual forma con el lado más verde. Y definitivamente me llevo un pedacito de Tito, este youtuber, en mi corazón. Él está cumpliendo sus sueños y tú también puedes hacerlo.